Dios te bendiga y bienvenido al día 353 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar comenzando a leer el segundo libro de Pedro. Y un poco sobre el segundo libro de Pedro que estaremos comenzando. Segunda de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro alrededor del año 64 al año 67 después de Cristo y poco antes de su martirio. Y a diferencia de su primera carta, que enfatiza el ánimo en medio del sufrimiento, esta epístola se enfoca en advertir contra los falsos maestros y en reafirmar la esperanza de los cristianos. Y Pedro escribe a creyentes que ya conocían el Evangelio, pero que estaban siendo influenciados por enseñanzas erróneas que negaban la autoridad apostólica, la santidad de vida y la segunda venida de Cristo. Así que el propósito principal de Pedro era recordar la verdad, aleluya, a esos creyentes que ya habían ellos recibido y exhortarlos a crecer en madurez espiritual y advertirles sobre el peligro de apartarse del verdadero evangelio. Aleluya. Así que son solamente 3 capítulos, así que hoy comenzamos y hoy terminamos el segundo libro de Pedro, o la segunda epístola de Pedro. Y en el capítulo 1, Pedro nos estará hablando sobre el llamado a crecer en virtud, conocimiento y firmeza en la fe. En el capítulo 2 estará dando una advertencia severa contra los falsos maestros. Y el capítulo 3 habla sobre la certeza del día del Señor y el llamado a vivir en santidad. Así que en esta epístola, segunda de Pedro, Pedro nos recuerda que la fe cristiana debe ser protegida y vivida con responsabilidad. Nos llama a no dejarnos llevar por enseñanzas falsas y a vivir con una esperanza activa, esperando cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya. Y 2 de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas a través de su palabra. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida, pidiendo que tú seas, Señor, quien hable y ministre en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, en esta epístola. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que Él se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: "Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo". Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad.
Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden. E igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro capítulo 3. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarle la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón.
Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos, y a los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Así que hemos leído 2 de Pedro, capítulo 1, el capítulo 3, el libro entero o la carta entera, la epístola completa, esta carta completa de Pedro, donde vemos que Pedro nos habla con esta exhortación final a crecer espiritualmente, permanecer firmes en la verdad y vivir preparados para el regreso del Señor. Así que 2 de Pedro es una carta de advertencia y a la vez nos da esperanza. Una advertencia contra el engaño y esta esperanza en la promesa segura de Dios. En el primer capítulo vemos que Pedro comienza recordando que Dios ya nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida que le agrada. Dice, por su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Luego, dice Pedro, nos exhorta a que debemos de crecer intencionalmente en la fe, en virtud, en conocimiento, con dominio propio, con perseverancia, con devoción, incluso con amor fraternal, en amor. Aleluya. Tenemos que ser maduros y crecer, aleluya, en todas estas áreas. Esas cualidades, nos dice Pedro, que nos mantienen firmes y a la vez productivos en Cristo. Y Pedro aquí recuerda su experiencia personal con Jesús en la transfiguración, donde afirma, aleluya, las escrituras. Dice él, la profecía nunca surgió por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Aleluya, así que la fe madura crece, recuerda la verdad y confía en la palabra de Dios. En el capítulo 2, Pedro advierte con claridad que surgirán falsos maestros dentro de la iglesia. Siempre va a haber una lucha.
siempre van a haber falsos maestros, siempre van a haber aquellas personas que van a querer servir de tropiezo dentro de la iglesia. Y nos describe aquí Pedro que es ese tipo de falsos maestros dentro de la iglesia enseñan herejías, buscan el beneficio personal, viven en la inmoralidad, distorsionan la gracia y explotan a otros. Y Pedro nos asegura de que Dios no ignora el mal. Dios no se está haciendo de la vista gorda. Dios no está ignorando lo que está sucediendo. Aleluya. Si Él juzgó a los ángeles rebeldes, al mundo entero, en el mundo antiguo, en el tiempo de Noé, y a Sodoma y a Gomorra. Pero, aleluya, nos dice Pedro, el Señor sabe rescatar a los justos. Aleluya, tal como lo hizo con Lot. Aleluya, pero Él es fiel y Él es bueno y Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Y Pedro termina este capítulo concluyendo que con una advertencia sobre el peligro de apartarse de la verdad después de conocerla. Cosa terrible es. Aleluya. Mejor hubiera sido no haber conocido, dice Pedro. El discernimiento espiritual es necesario, esencial para poder proteger nuestra fe, para poder proteger aquella verdad que ya ha sido revelada a nosotros, que no seamos movidos de la verdad, confundidos. Y en el capítulo 3, Pedro aborda la burla de quienes niegan la venida de Cristo. Y creo que a este punto lo hemos escuchado también nosotros en nuestro tiempo. Y Pedro aquí aborda la burla de quienes niegan la venida de Cristo, recordando que Dios ya ha intervenido en la historia humana y lo hará nuevamente. Y aclara algo muy importante. Nos dice en el verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Tiene paciencia porque no quiere que nadie sea destruido. El retraso no es olvido, es misericordia. Y Pedro afirma que el día del Señor vendrá de una manera inesperada. Vendrá como ladrón en la noche. Vendrá cuando menos nosotros lo esperemos, porque debemos de caminar en santidad, debemos de caminar en rectitud. Aleluya. Y Pedro nos dice en el verso 11, ya que todo será destruido, ¿qué clase de personas deberían ser? Nos está dando una perspectiva eterna, Pedro, aquí. Y la respuesta a ese tipo de personas que debemos de ser cada día con el entendimiento de que todo va a ser destruido en esta tierra y tenemos un alma que salvar. Debemos cada día el tipo de vida o el tipo de persona, la clase de persona que debemos de ser es una persona que vive en santidad, que se conduce con piedad. Aleluya. Y mantiene esa esperanza activa. Mantiene esa fe. Aleluya. Y Pedro termina esta carta con una exhortación final diciendo: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. La esperanza del regreso de Cristo nos llama a vivir
una vida con santidad y propósito. Aleluya. Así que en esta epístola o en esta carta de Pedro, nos habla de que Dios ya nos ha dado todo lo necesario para una vida que le agrada a Él. Aleluya. Así que la fe debe de crecer y madurar continuamente en nuestras vidas. No podemos retroceder, sino que debemos de avanzar y debemos de crecer cada día, aleluya, hasta que Cristo sea perfeccionado en nosotros, aleluya. Y debemos de tener cuidado con esos falsos maestros, nos habla Pedro, aleluya. La palabra de Dios es confiable, fue guiada por el Espíritu Santo y en ella es que debemos de confiar, en lo que está escrito, en lo que fue inspirado por el Espíritu Santo y no en enseñanzas de falsos maestros, aleluya. Dios tiene el control, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, aleluya. Permanecer en la verdad, aleluya. Y esperar ese regreso de Cristo. Vivir esperando a Cristo, aleluya. Y con esta forma de pensar, Pedro nos habla, va a transformar nuestra manera de vivir hoy, aleluya. Porque ya no vamos a poner nuestra esperanza en el mañana, en lo que queremos hoy, sino en lo que queremos alcanzar eternamente. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.